Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Conectando Puntos en esta semana de Pascua y compartiendo como siempre y con todo el gusto el micrófono y el espacio con mi querido Juan José Toral Viveros. Mi querido Juan José, amigo, ¿cómo estás? Bien, Claudio, muy contento después de estas pues pequeñas vacaciones que nos dimos y que pues los que somos católicos o no, pues disfrutamos, ¿no? Entonces, la verdad es que pues muy contento de estar nuevamente aquí en este espacio, contento de saludarte, contento de saludar a todos los que nos ven. Y pues como siempre, o sea, el hecho de que nosotros estuvimos de vacaciones no quiere decir que la actividad política cesó completamente. Creo yo que, pues al contrario, hubo cosas bien interesantes que platicar de esta semana y cachito que llevamos de no conectarnos, amigo. De verdad que estoy, Juanjo, sorprendido de las cosas que han estado pasando en estos poquitos días, ¿no? Y en estas vacaciones que, pues aparentemente iban a representar un descanso y una calma completa, parece que se ha desbordado. Ha habido una cantidad de cosas que son tropiezos, definitivamente son tropiezos, y creo, Juan José, que es una de las cosas por las que tenemos que empezar, ¿no? Si me permites, esta Sí, carta que fue enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de China, Xi Jinping, pues primero que nada ha generado controversia, ¿no? Y ha sido objeto de burla y críticas por parte de la opinión pública, por sí. supuesto de los medios de comunicación, no se diga de los analistas, no se diga de las personas que hacemos, como tú y yo, análisis a partir de un asunto un tantito más crítico, reflexivo y objetivo, ¿no? Creo, Juan José, a reserva de que lo podamos comentar y que nos puedan compartir las personas que nos están oyendo, que es lamentable que el Sí. presidente haya hecho este ridículo ante el mundo, porque además fue ante el mundo. Y yo tengo toda la intención, Juan José, si estás de acuerdo y me lo permites, por supuesto, quiero hacer un análisis de la carta. Ok. Porque yo te voy a decir que yo la leí, ¿no? Se anunció que la carta estaba, pues, publicada, que la habían mandado, y eso fue la noticia que yo tuve, y la empecé a ver en redes sociales. Y si me pueden acompañar a verla, y seguramente la están viendo ahora, es una carta que por supuesto trae el membrete del gobierno de México, pero yo no sé, Juanjo, pero yo no había visto una carta pública que además tuviera el membrete del nombre del presidente, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, Y a la presidente altura, institucional, ¿no? Y sí. perdón, Y a la altura del sello del sí, gobierno de sí, México. del membrete, que bueno, es digamos algo normal, pero me refiero a que esto ya es una carta personal, sí, por supuesto oficial, pero ya trae el membrete del presidente, que yo no había visto en todo el sexenio, mi querido Juan José. Pero, y vamos a ver porque ahora voy a revisar esto. Yo cuando la veí, de verdad, les juro que yo creí que esto era una broma. Precisamente por esto, porque yo no había visto el membrete. La carta está fechada el 22 de marzo. Perdónenme. Pero la conocimos el día 5 de abril, ¿no? El miércoles 5 de abril, a punto de irnos a los días santos. Y dice, excelentísimo Xi Jinping, perdón, presidente de la República Popular China presente. Con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo, y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario. Ojo y cuidado con esto porque dice fundamentalmente humanitario. Y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo. Y lo resalto ahí porque está diciendo que está solicitando, si no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo. Y aquí es donde viene mi primer cuestionamiento, que cuando yo lo leía no lo podía entender. Si estamos hablando de tráfico de fentanilo, pues no se refiere a otra cosa más que narcotráfico.
Así ¿En es. qué momento algo que tiene que ver con el narcotráfico es fundamentalmente humanitario? ¿No? Y ahí me empieza a chocar, pero bueno. Según información disponible, se produce en Asia, y creo que aquí viene un primer tropiezo a nivel diplomático, porque se está Claro, refiriendo al presidente de la República Popular China. Y en la carta ahora está refiriéndose al continente completo, ¿no? Un continente que está conformado por muchos países, pero pues bueno, finalmente le está pues casi echando la culpa de que todo lo que ocurre en Asia es de China. Y se vende libremente, ojo, para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Dice que se vende libremente. Esta sustancia química es usada como droga, fundamentalmente en Estados Unidos, y su consumo, debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, entre paréntesis pone, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida de la vida, ¿no? Lo cual, evidentemente, digamos que podamos entender esta preocupación de llevar a la muerte, su estilo, su sentido humanitario, pero al tratarse de la otra parte, es decir, de la parte que genera el narcotráfico, pues no podemos estar hablando de humanismo, ¿no? Como dice él. Dice, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, en 2021 fallecieron en ese país por el consumo de fentanilo 107,573 personas. Y aquí mi asombro y mi cuestionamiento, mi contradicción se convierte en enojo porque no alcanzo a entender por qué el presidente de los Estados Unidos mexicanos está preocupado por la muerte de 107,573 personas de Estados Unidos y no menciona a ninguna de las 150,000 víctimas que hemos tenido en nuestro país por causa del narcotráfico, por violencia, por homicidios dolosos, derivados del crimen organizado, que están relacionados directamente por esto. Es decir, está más preocupado por los ciudadanos norteamericanos. Pero ¿de dónde es presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Y claro. aquí esto me empieza, este es el primer punto, después, aunque esto me parece contradictorio a lo anterior que ya comenté, este primer punto a mí me empieza a hacer pensar que se trata de una de estas cartas que ciertamente la oposición hace para hacer quedar mal al presidente y lanzar una fake news, como les dicen ahora, y todo. Continúo. Por la alta rentabilidad económica de su trasiego, esta droga ha venido desplazando a otros estupefacientes o narcóticos. Se sostiene que 1 kilo de fentanilo equivale a 1 millón de dosis, con un valor de mercado que se calcula en más de $400,000. Más allá de la preocupación y de lo contradictorio que pueda haber en los párrafos anteriores, considero yo, Claudio Ruiz Velasco, a partir de mi postura como analista de las situaciones que están ahí, a partir de la semiótica y del design thinking, que sabes que es lo que yo empleo para hacer mis análisis, creo que este párrafo está completamente inapropiado y fuera de lugar, ¿no? Porque si estás hablando del problema, no tienes por qué hablar del beneficio económico que está generando, ¿no? Como si tú fueras parte de ese negocio, ¿ok? Sí, Que no tienes por qué sacar y empieza a haber una desconexión entre lo humanitario, entre el daño que causa, entre las muertes que ha tenido y ahora lo que genera en recursos económicos. Sin embargo, bueno, todavía aquí se acaba la primera página. Vamos a ver. Dice, aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia, ¿no? Y aquí estos asuntos de a una justificación no pedida y una culpa aceptada, ¿no? Su tráfico hacia el norte del país con el propósito de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Sin embargo, dice que el consumo de este químico es bajo, es decir, sí tenemos en México el consumo de esta droga. Con este fin,
Mantenemos un estricto control. Ojo, porque es el tercer punto que hay que resaltar y que hay que tomar en cuenta para lo que vamos a leer en unos momentos. Mantenemos un estricto control en puertos, procurando que solo ingrese a México el fentanilo destinado a fines médicos y haciendo una revisión continua de laboratorios que se dedican a la importación de esta droga. A pesar de que en la hoja anterior vimos que se vende de manera libre, según dice lo que le está diciendo. Sí, sí, ¿No? sí. Tan solo el año pasado incautamos 7 toneladas y destruimos 1,383 laboratorios clandestinos. Yo tengo una pregunta. Si tiene un estricto control en puertos, quiero entender que esta incautación de la que está hablando se dio ahí, en los puertos, ¿no? Pues me imagino que sí. Pero después dice que destruyeron 1,383 laboratorios clandestinos, es decir, la droga ya había entrado al territorio nacional, ¿no? En los cuales se mezcla esta sustancia con otras drogas y diversos precursores químicos. Punto y seguido. Reitero que en nuestro país no se produce fentanilo y que por nuestra frontera solo ingresa el 30% de lo que se consume en Estados Unidos. Aquí, esto que estaba ya tornándoseme increíble, me puso una postura de aún más incrédulo, porque yo no podía entender que el presidente estuviera reiterando que en nuestro país no se produce fentanilo. Sí, sí, sí. Es decir, son ustedes los culpables de que haya fentanilo, ¿no? Es correcto. No obstante, últimamente de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo del fentanilo. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos, ojo, porque esto también es un asunto importante, que si no detenemos a las bandas del narcotráfico que operan en México, si no, es decir, hay un condicionante, y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Ya hemos platicado del asunto, lo platicamos hace, no sé, un par de meses probablemente cuando esto estaba en boga, en la que decíamos que primero no se trataba de una invasión, sino se Ujú. trataba de considerar a los cárteles como una amenaza terrorista y que por tanto estaban solicitando una cooperación bilateral para el ataque, lo cual el presidente inmediatamente está hablando. Si se trata de un ataque a ellos, pues no tienen por qué primero ni invadirnos, pero si los van a atacar no tiene nada que ver con el asunto del territorio nacional, con la soberanía, con absolutamente nada. O sea, es un ataque directo y frontal, pero sí y solo sí no se combate de frente a eso. Lo Claro. cual le está diciendo al presidente cuál es la solución, lo que deben de hacer, a pesar de que Arribita dice que vienen combatiendo por voluntad propia. Por lo tanto, entonces no tendría por qué existir ni el temor ni absolutamente nada, ¿no? Y además de que redacción de que de manera falaz y irresponsable, tales planteamientos son en sí mismos una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ellos una actitud absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense. Aquí dije, no, pues sí es López Obrador, ¿no? Es totalmente estilo, Sí, 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 pero, pero sí, no, sí. no cabe en una carta diplomática, en una carta de pares, no hay forma de que esté cabiendo esto. Es decir, sí es cierto que es el presidente, Sí, pero claro. ninguna carta oficial entre homólogos, lo voy a decir, bueno, sí, entre homólogos, entre personas del mismo cargo, entre presidentes, entre pares, a este nivel puede tener estos términos que están encontrando aquí. Punto y aparte, como un paréntesis sacado de la monografía de la historia de la Revolución Mexicana o de cualquier otro episodio, ¿no? De las intervenciones francesas o gringas, Sí, dice, sí, sí. México se forjó resistiendo invasiones. Pues si le da miedo, yo no entiendo por qué hace que se resistiendo invasiones. Y actos de prepotencia y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad, ¿no? Entonces me parece de verdad texto de monografía de papelería, Juanjo, de la intervención francesa o de la intervención norteamericana. Sí, sí, O sí, algo. sí, sí. Pero además,
no encuentro cuál es el hilo entre este párrafo y el que sigue para que tenga aquí esto de México se forjó resistiendo invasiones. Entonces, somos fuertes, resistimos o no. O sea, no entiendo cuál es el sentido de esto, pero... Sí, sí, sí. Y luego dice, acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo. A ver, dice aquí que le está pidiendo su apoyo, ¿no? Y cooperación, claro. Y luego aquí dice que no es para pedirle apoyo. Entonces, oh, chingada madre. Entonces, ¿para qué? Ante estos groseros amagos. Ay, groseros amagos, me están amagando. Sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo. ¿Por dónde estaba lo del estricto control de los puertos? Fue en la anterior, Aquí está, en ¿no? la que estabas leyendo. Aquí mismo, ¿no? Dice, Ajá. dice, con este fin mantenemos un estricto control en puertos. Y aquí está, que controle los envíos de fentanilo, que puedan remitirse de China a nuestro país. Punto y seguido. Por ejemplo, sería un apoyo que la chingada, no que no, no que sí, no que no, inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia. Amigo, discúlpame ¿qué significa la palabra importar? No sé en qué contexto lo puso él, pero importar es que le das importancia a algo. No, no, importar es que hacen compran del exterior hacia adentro, Ah, ¿no? sí, claro. Hacia adentro, ¿no? Es quienes importan esta sustancia, dice, es lo que está tratando de decir. Entonces, ¿por qué le preguntas a China quiénes son los que importan esa sustancia? Es decir, le estás preguntando a China cómo es que entra el fentanilo a China, ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿quieres saber quién le surte el fentanilo a China? Porque entonces probablemente seamos nosotros, ¿no? Si es, ¿quién le comporta a ellos? A Estados Unidos y a México, pues no le importa, o sea, no le interesa, no le debería interesar porque entonces es una intervención a la soberanía. ¿Quién le está haciendo el comercio adentro de China? Si se refería a quién lo está comprando para nosotros, entonces es la información sobre quiénes exportan esa sustancia, ¿no? Aquí hay Sí, un claro. error gravísimo de redacción, de uso de palabras, que no se puede permitir la presidencia. Nuevamente yo dije, esto es un error, esta es una fake news, no, no es real, alguien la hizo para molestar al presidente. ¿En qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos? Entonces dije, no, entonces sí, sí está hablando de China. Entonces no, no quería decir importar, debería decir exportar. ¿A qué puertos mexicanos llega? Otra vez, pues no que tiene un estricto control en puertos. Y el tipo específico de sustancia, pues fentanilo, cabrón, pues de eso estás preguntando, ¿no? Con ello, nosotros tendríamos un mayor control, pues no que ya tenemos un estricto control Sí, sí, sobre sí. el ingreso de esta droga que en México solo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones legales son muy pocas. Debo mencionarle que esta petición es también del interés de legisladores de Estados Unidos, los que hace ratito decía que eran groseros, tanto Exacto. demócratas como republicanos, que son políticos respetuosos, sensatos y amigos de México, y que actúan motivados por la preocupación genuina en el bienestar de sus conciudadanos y la salud pública. De nuestra parte, se haría cargo de mantener la relación con la autoridad que usted designe de su país, el secretario de Marina del Gobierno de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Amigo presidente, esperaremos con mucho interés su respuesta. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido. Por último, le transmito por anticipado mi agradecimiento, deseando que las relaciones entre nuestros dos países sigan caracterizándose siempre por la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos y gobiernos. Atentamente. Y hay una firma que es ilegible, pero estoy seguro que ahí no dice ni Andrés, ni Manuel, ni López, ni Obrador, ¿no? Lo cual, esto era lo que a mí me confirmaba, esto se trataba, Juan José, de un
de una fake news. Alguien lo estaba haciendo para molestar al presidente y ya estaba levantando ámpula. Pero en la tarde revisé el video y resulta que no solo fue cierta, sino que además el presidente tuvo la osadía de leerla completita en la mañanera, Sí. orgulloso de que le había mandado la carta al presidente de China. Híjole, Claudio, la verdad es que yo sí me reí porque la carta está de risa. Analizando desde el punto de vista la carta, híjole, no sé de veras cuánto presupuesto tenga la presidencia, pero yo me imagino que sí debe de tener gente muy capaz para revisar el estilo, la gramática, el uso correcto de los mensajes, pero también me imagino a López Obrador en buena onda, en pijama, así, dándole vueltas a la cama, dictándole a su esposa, y que se le venían las ideas así como, ya sé qué ponerle, y ¡pum! Las frases están todas aisladas. Y el punto aquí, amigo, es que sí refleja el gobierno de cuarta que tenemos, y sí refleja lo que es López Obrador, porque en ningún momento, leyendo, viendo, analizando la carta, en ningún momento México es responsable de nada. No, de absolutamente nada. Toda La la culpa es de carta China. y de Estados Unidos, porque la carta, él lo dijo en la mañanera, la carta eh, no fue una iniciativa de nosotros como gobierno mexicano, fue una exigencia y una iniciativa de legisladores de Estados Unidos. Y ahora, aquí en México, hasta han hecho esa propaganda en redes sociales y salió hasta el subsecretario Hugo López-Gatell diciendo, aquí en México en un año nada más se murieron 30 por fentanilo, no más. En cambio en Estados Unidos sí se mueren muchísimos. Aquí el punto es, para terminar con el análisis de esa carta, es, pues, sinceramente, Claudio, yo te preguntaría a ti como académico, si alguno de tus alumnos te envió una carta así, ¿tú le contestarías? Y te estoy hablando no por menospreciar ni a tu alumno, ni menospreciando nada, es simplemente que esa carta no dice nada y es simplemente para él hacer acto populista y decirle a su grupo, a sus seguidores, que México no se doblega ante nadie y que está exigiendo y que está pidiendo y que está haciendo valer su derecho. Pero realmente esa carta, desde quien la contestó de China, te das cuenta de quién es México en este momento en el mundo. Ahí a lo que seguía, Juanjo, porque yo dije, bueno, está bien, leyó la carta, la leyó en la mañana. Dije, Sí, seguramente no la mandó, la hizo para quedar bien con su gente, con su público, ¿no? Ya hemos platicado que López Obrador le habla nada más a su público, a la gente que le aplaude y que le sigue y que acepta sus croquetas. Y entonces fue como para decir, miren, ya lo hice, ya le digo a Estados Unidos que ya estoy haciendo algo, ya le reclamé a China que son los culpables de todo, y ya sí, quedé. sí, sí. Entonces dije, bueno, pues ya ahí se quedó, pues bueno, ya, digamos que quedó mal ante los intelectuales orgánicos, como dice López Obrador, y ya, no. El sábado se publica que China le contesta la carta. Sí. Perdón por reírme, pero es Y me que preocupé. el nivel de diplomacia que tiene México es crítica, Claudio, porque vamos a ir por pasos viendo, porque esa carta en sí es una consecuencia de la presión que está teniendo Estados Unidos por el mal control, si vamos a irnos por los temas que dice ahí que dice un estricto control, por el mal control que está teniendo el gobierno de México, eh, no con el fentanilo, con los precursores, porque ahí hay una línea muy delgada. O sea, realmente nos estamos enfocando al fentanilo, pero realmente en donde tenemos que tener control es en
los precursores. Pero bueno, el día de hoy, Claudio, nada más como adelanto, todo esto lo iniciamos porque el día de hoy hubo una reunión tripartita Ujú, entre Estados Unidos, Canadá y México para tocar exactamente ese punto. Ya llegaremos al tema de por qué te digo con respecto a la respuesta de la carta y con respecto a quién se reunió hoy, la importancia que le están dando a este gobierno de veras de cuarta. Y me refiero así de cuarta porque algo que lo que leí en esta semana, algo en lo que México creo yo que tenía muy buena reputación a nivel internacional, era exactamente al cuerpo diplomático que lo representaba. ujú, O sea, México sí tenía gente capacitada, profesionalmente hablando, en materia de relaciones diplomáticas. Y después, escarbándole tantito, México era un país donde no es que votara a favor de la mayoría, sino votaba en función de la diplomacia de México ante el mundo. Y de ahí sale la famosa frase de Benito Juárez en la diplomacia internacional, porque nosotros, si bien no tenemos injerencia con otros gobiernos, tampoco los gobiernos, por ese mismo nivel de diplomacia que manejamos, se manejan ellos. Entonces siempre se mantienen al margen. Pero con este gobierno, aunque hay por ahí gente que yo considero muy capaz, muy inteligente, que la leo y que la sigo, como es Alfredo Jalife, dice que tenemos al mejor gobierno, me imagino que ahí ya entran otros tintes ideológicos y políticos porque él fue un fundador de Morena, pero desde mi punto de vista, Claudio, la verdad es que, mira, si pudiera rescatar algo sería a Ebrard, y Ebrard es de la vieja guardia, y Ebrard es emanado de los gobiernos priistas, y Ebrard es otra línea política, pero Ebrard tiene que chutarse todo eso y defender cosas indefendibles. Entonces, si tú me lo permites, Claudio, en función de esa carta que tú indicas, le contesta una persona que se llama Mao Ning. Esta persona es vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores de China. O sea, ¿quién le contestó, Claudio? ¿Qué nadie. nivel sería eso diplomático en un organigrama? Pues hasta donde yo leí es el cuarto nivel, que El se cuarto. merece un cuarto o un gobierno de cuarta. De primer nivel es el presidente. Me imagino yo que por la carta y todavía por lo que expresó López Obrador, él dice, yo estoy inconforme con la respuesta que nos dieron. Sigo esperando la respuesta del presidente Xi Jinping. ¿Sabes cuándo me va a contestar, Claudio? Es que le aplicaron una AMLO a AMLO. Esta. Sí. Porque la respuesta de esta vocera del tercero de a bordo en China fue finalmente decir, nosotros no producimos fentanilo, Sí, la bronca es tuya, ¿no? es Y se que la aventó. Y perdóname que tome la palabra así abruptamente, Juanjo, pero porque hace ratito mencionabas algo que es fundamental en este punto, porque López Obrador lo que hizo fue encender una chispa de una mecha que no le correspondía a López Obrador. La es diplomacia correcto. en México está muy mal en este sexenio, muy, muy, muy mal. Y lo poquito rescatable de la diplomacia lo llevaba, lo rescataba Marcelo Ebrard en, pues es muy capaz, es muy sagaz, es muy audaz para resolver muchas cosas y lo iba pudiendo hacer. El asunto es que justamente en los momentos en los que está pasando esto, Estados Unidos está lidiando con una posible invasión de China a Taiwán y está poniendo portaaviones ahí en Taiwán y China está sobrevolando y haciendo ejercicios militares ahí en Taiwán porque amenaza a Estados Unidos de no meterse en los asuntos que tiene Taiwán. Taiwán es un territorio en conflicto con China. China
ha amenazado a todos los países que apoyen a Taiwán y que lo quieran Sí, defender, y China está a punto de generar una invasión a Taiwán. sí, Y el secretario de Estado ha hecho un par de visitas a Taiwán, haciéndole entender a China que lo está respaldando. Y justamente en el momento en el que estaban haciendo sobrevuelos y simulaciones militares sobre el espacio aéreo de Taiwán, y cuando está haciendo esto, pero que además Xi Jinping se acaba de reunir con Putin para pedir apoyo, para solicitar apoyo ante el conflicto con Ucrania que estaba teniendo respaldo por parte de Joe Biden en Ucrania, por supuesto. Es decir, ahí se están empezando a aliar Rusia con China, probablemente Corea del Norte, mientras Estados Unidos está apoyando esto. Y el problema que le estaba causando mayor conflicto a Putin era que ni Finlandia ni Ucrania se unieran a la OTAN. Y un día antes de que mandaran esta carta, Finlandia estaba entrando a la OTAN, ¿no? adheriéndose, así es. Este conflicto. Y cuando está este asunto, AMLO le manda una carta a Xi Jinping echándole la culpa de que ellos son los que están produciendo el fentanilo, Así pero es. echándole la culpa a Estados Unidos de que son los que lo están acusando, pero asumiendo toda la responsabilidad por mandar la carta en un membrete, en un momento donde, por supuesto, está como queriendo, o su intención era probablemente la de generar un conflicto entre Estados Unidos y China para que Estados Unidos dejara de estarse preocupando por México, y lo único que hizo fue quedar en ridículo ante la Unión Europea, la OTAN, por supuesto, porque esto llamó la atención de la OTAN por lo que implicaba en el conflicto con Taiwán. Por supuesto, China se ha de estar cagando de risa todavía a Xi Jinping, este, Putin y Estados Unidos, por supuesto. O sea, hay un ridículo completo, y Marcelo Ebrard no debe ha de estar ahorita que no sabe ni qué hacer, porque todo lo que había logrado como canciller, rescatando lo poquito que se podía de las relaciones internacionales, fueron echadas a la basura por López Obrador el miércoles pasado, el miércoles pasado, ¿no? Sí, el punto aquí, Claudio, es que tú estás hablando de que se le envió una carta formal al presidente de China, eh, y quien responde es la vocera, y no responde de una forma diplomática, lo responde en una conferencia de prensa. Ujú, Ni siquiera hay una carta de por medio de respuesta. Y en esa respuesta, que seguramente, pues obviamente iba preparada esta persona, le recalca al observador, aquí no hay tráfico de fentanilo, porque si vemos la carta, lo que da a entender López Obrador es que China es quien producía el fentanilo, que aquí había gente mala que nomás la empacaba, pero que donde se traficaba y se consumía es en Estados Unidos. Ese es el punto. Estás confrontando a dos países y tú no asumes la responsabilidad. Es algo que podría haber manejado en función como se viene haciendo en la región. No, aquí tú te metiste y dijiste, ahorita vamos a generar un conflicto internacional. No sé en qué termine, pero vamos a confrontar a China y a Estados Unidos. Pero todavía en la respuesta que da la vocera, le dice que como tal, en China no existe el tráfico de fentanilo hacia México. Pero también le hace ver que para ese tipo de situaciones debe de haber una comunicación entre agencias de seguridad urgencia. de China y México, que es una agencia que tanto en China como en México se dedican a combatir las drogas Exacto. y le hace saber que si tiene alguna duda, sea por medio de esas agencias que empiecen a trabajar ese tipo de situaciones. Obviamente, pues a López Obrador esto no le gusta.
y dice que queda insatisfecho y dice que quiere una respuesta. Y de hecho, él lo manifiesta en la mañanera, que eso no está bien, que está mal. Entonces él ya va a empezar a tomar la decisión de que aquí ya no se comercialice el fentanilo. E inmediatamente las farmacéuticas le dicen, a ver, espéreme, nosotros no comercializamos fentanilo, comercializamos precursores y esos precursores, entre otras cosas, sirven para hacer anestesia. Anestesia que es vital para todo tipo de uso. Ah, pues ya provocó una carencia o un desabasto de precursores de fentanilo y por ende ya se encarecieron ciertos medicamentos en México que utilizan esos precursores. O sea, es cuando tú no tienes ninguna idea de qué puede ocasionar una carta. Creo yo que, imaginándome, Claudio, la carta era como para aventarla así al aire, al extranjero, que hiciera ruido en México y que no se esperaba ese tipo de respuesta. ¿A qué quiero llegar? Pues que simplemente la misma vocera le dice al gobierno de México, China apoya a México siempre, defiende su autonomía, defiende su independencia, pero nosotros no tenemos nada que ver en lo que usted dice, ni por cómo lo dice, que es parte del por qué es muy importante que hicieras ese análisis de la carta, porque si no la leemos, pues no sabes el contenido y te puedes imaginar cualquier cosa. El punto aquí es que no sabemos qué consecuencias pueda tener esa carta. Lo que a mí me queda claro como ciudadano es que es de esas cartas que quedas como el apestado. Ni quedas bien con Estados Unidos, ni Ujú. quedas bien con China, y Ni ni qué hacer quedas con bien México. exactamente. Entonces, solamente como comentario, Claudio, si para darte la palabra, lo que yo les comentaba en un inicio, hoy hubo la reunión tripartita para ver exactamente, entre otras cosas de seguridad, el tráfico de fentanilo. Cuando tú llevas a un grupo diplomático en donde tú incluyes 6 secretarios, eh, personas de alto nivel, porque hasta estuvo Gers Manero en la reunión de hoy, y tú ves que por el lado estadounidense va solamente un solo secretario, ves sillas vacías y ves personas de segundo nivel y de Canadá, personas de segundo nivel y hasta de tercer nivel, te das cuenta como mexicano que ya este gobierno no se le está tomando en serio, Claudio. No, no, porque además, Juanjo, la semana pasada, justamente después de este incidente, vamos a decirlo, diplomático, perdón, México, López Obrador, tiene una reunión virtual con los líderes, los presidentes de Latinoamérica, en esta reunión para hacer la cumbre para combatir la inflación, ¿no? Donde pues tiene varias cosas, pero que me parecen dos cosas destacables. La primera, que hay que tener mucho cuidado con esto, es que si ustedes se fijan y analizan, porque está abierto, lo pueden ver en la página de la presidencia, se quedó la grabación ahí, está en YouTube, en cualquier lado, están todos los mosaicos de los presidentes acomodados y cada uno de los presidentes de su país aparece en el escritorio con su bandera en la parte de atrás, ¿no? Pues digamos que es lo esperable, lo lógico, porque pues son los representantes de esa nación y tienen que decir lo que está ahí. Pero López Obrador tiene la osadía de aparecer en el fondo con todas las banderas de toda Latinoamérica, ¿no? Proclamándose o autoproclamándose el Sí, libertador de la opresión económica que les está llevando la inflación, ¿no? Es decir, se está poniendo como un libertador, poniendo todas las banderas de América Latina, de cada uno de los países que participan,
Y entre lo que está hablando y diciendo, que además, según yo, lo que estuve viendo y escuchando, no se llegó absolutamente a nada, porque no hay forma de que en conjunto combatamos la inflación, ¿no? Argentina tiene una inflación de un quién sabe cuánto por ciento, pero es de 3 dígitos. Venezuela tiene una inflación de casi 1000% o 5000%, creo que era la semana antepasada. Este, México tiene una inflación de 2 dígitos, es decir, están completamente disparadas las inflaciones y entonces no hay forma de que podamos hacer una homologación de este tipo de factores que puedan, eh, pues, detener un poquito, ¿no? Paliar los problemas de la inflación. Y en ese hablar y en ese estar diciendo, a López Obrador se le ocurre decir que el mejor lugar para vivir en América Latina era Cuba, ¿no? Sí, Cuando qué desafortunado comentario. sí, completamente desafortunado, ¿no? Con la cantidad de represiones, de problemas y de carencias que tiene, cuando estás hablando de un asunto de inflación, ¿no? La carestía y la carencia, que son cosas distintas, pero que van muy de la mano en Cuba, y por supuesto, la falta de libertad y la represión que se está dando ahí, pues por supuesto que es una ofensa. Afortunadamente, y lo voy a decir así de manera sarcástica, afortunadamente en Cuba no tienen acceso a Internet para poderlo ver y no se enteraron de esto. Y seguramente lo que les pusieron en la propaganda oficial a través de los medios cubanos, pues está editado esto o está cortado para que solamente diga esta parte y que los cubanos se puedan sentir orgullosos de estar en esta situación, que por supuesto es lamentable, ¿no? Lo voy a dejar así. Pero esto, Juanjo, claro que representa una afrenta a todo el sistema democrático por el que ha estado luchando tanto Canadá como Estados Unidos. Y entonces cuando hay una solicitud, una convocatoria, una reunión para ver el tema del fentanilo y están viendo que México se quiere lavar las manos y no hace absolutamente nada por combatir ni siquiera ese 30% que es un montón, ¿no? De lo que dice, este, más lo que acaba de hacer con China, pues claro que Estados Unidos y Canadá le van a dar la espalda y a decir, ¿sabes qué? Arréglate como pueda, nosotros vamos a ver cómo lo solucionamos y te vamos a mandar ahí a unas personas para que ocupen los lugares y todo, porque finalmente lo que arreglen ustedes no vamos a seguirlo y vamos a empezar a tener nuestra propia estrategia en contra de este problema que nos está afectando ahorita, pero el responsable eres tú. Es que sabes qué, Claudio, tú cuando ves esta secular, pero ya cuando unes, tú dices, ¿cuánta razón tenía Ricardo Anaya cuando le dijo, es que el problema es que no estés grande, el problema no es que estés grande, el problema es que estás obsoleto? Y realmente, eh, cuando yo te digo que esa carta la hizo en pijama, así caminando de un lado a otro y dictándole a su esposa, me imagino que hacía de tomar las decisiones, o sea, de manera de esos, no sé si te tocó ver a esos compañeros de clase que se creen genios y que de la nada creen tener la solución perfecta, pero no analizan nada de la idea que están emitiendo. El López Obrador se me hace una persona de ocurrencias que por desgracia para nosotros como mexicanos, conoce muy bien al mexicano, conoce la idiosincrasia de cómo nos movemos y conoce muy bien la política mexicana, porque nos trae tan de un lado para otro que él sigue con lo mismo, ¿no? O sea, eh, no sé si con esto de paso hablar de Iberdrola, amigo, porque es muy bien de la mano. López Obrador en esta semana también, de hecho, no sé si el mismo día o un día anterior o posterior, hace o nos presenta o nos dice que se está nacionalizando la energía eléctrica en México. Como antecedente, en el 2013, Enrique Peña Nieto consiguió que se aprobara la reforma energética de la CFE,
Pero ¿por qué lo hizo? ¿O cuál fue la justificación? Pues porque dentro del análisis del gobierno de Enrique Peña Nieto, se dieron cuenta que la infraestructura en México era ya obsoleta, era ya deficiente y que los siguientes años, con esa infraestructura, no podían ni ser competitivos a nivel internacional para inversiones extranjeras y tampoco podían suministrar la energía eléctrica a todo el país. Entonces, en el 2013 se aprueba esa reforma energética. ¿Qué hace López Obrador? La critica, empieza a decir que se vendieron, por desgracia, pues como en todos lados, claro que hubo corrupción, porque después nos enteramos que muchas de las empresas, entre esas Iberdrola, pues dieron dinero para cabildear a, en ese entonces, diputados y senadores, pero el punto aquí, Claudio, es que, lo pongo sobre la mesa, de veras es una nacionalización y va a haber un beneficio a nosotros como mexicanos cuando Iberdrola le vende 13 plantas por $6,000 millones a través de la CFE y de Hacienda y Crédito Público y de fideicomisos que se van a abrir, nacionalizar cuando esas plantas ya están trabajando, ya están funcionando, ya están produciendo, le pagan o le maquilan, mejor dicho, a la CFE y la CFE gana con esos ingresos y la CFE o Iberdrola generan impuestos. De veras es una nacionalización cuando vamos a adquirir esas plantas con el personal de la CFE, con el sindicato de la CFE, y ya va a ser parte de los gastos de este gobierno, Claudio. Bueno, de entrada, Juanjo, lo que hay que comentar y que hay que decir que es sumamente importante es que no lo está adquiriendo el gobierno, ¿no? La nacionalización es un movimiento que hace en México particular. Lo que sucede en otros países es completamente distinto. Voy a hablar únicamente de lo que ha sucedido históricamente en México en el siglo pasado, porque lo que pueda haber pasado anterior está completamente fuera de contexto y no tiene nada que ver con lo que pueda comparar ahora. Nacionalizar implica que a estas empresas que tienen fábricas, plantas, bienes dentro del país, eh, se les quita para que pasen a formar parte completamente de la nación o del Estado y se les da una pequeña indemnización por el asunto, por lo que puedan tener, pero no es una compra, ¿no? En primer lugar, pero pasa a manos del Estado. Lo que Sí, sí, sucede sí. con las 13 plantas de Iberdrola, que eran plantas que originalmente eran mexicanas, porque las trabajó en algún momento, eran de CFE, llegó Iberdrola, las compró y empezó a operar aquí en México. Ahora se las vende a un organismo particular privado que tiene capital de Estados Unidos y de Canadá y únicamente del 9% de México. Es decir, México solamente participa el 9% de ese capital. De todo lo demás, el 91% restante está dividido entre Estados Unidos y Canadá. Creo entender que Canadá es quien tiene una mayor parte de la participación, pero es privada. Y entonces él se queda con esto y esta empresa, o este patronato, porque en realidad es un patronato, se lo va a dar a trabajar a CFE con el pago de una renta que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad a este patronato para que puedan explotar las cosas. Entonces, Sí, sí, sí. no forma parte del Estado, sino forma parte de esto. Es decir, no seguimos teniendo esto. No tenemos un control absoluto porque una cosa es que lo pueda operar la CFE, pero digamos que el Consejo de Administración, las decisiones y toda la cuestión directiva administrativa está en manos del patronato. Sin embargo, la cuestión operativa de producción está en manos de la CFE, que ya sabemos que no hace las cosas bien, que no es productiva, que no es eficiente y que maneja costos muy altos, lo cual por supuesto tendrá que incrementar el costo de la energía eléctrica
sí o sí, porque eso es lo que ha estado haciendo la CFE de manera continua durante los últimos 4 años que llevamos de gobierno con la 4T. Por tanto, no podemos decir de ninguna forma que se trata de una nacionalización, ¿no? Sino Claro. que se trata de una venta que hizo Iberdrola para deshacerse de unos activos obsoletos que México toma y que, pues bueno, se quiere limpiar las manos diciendo el presidente que es una nueva nacionalización, pero otra vez yo regreso al asunto, le está hablando a su público, ¿no? Es correcto. Quiero oír lo que quiere, nacionalizamos y tenemos y todo. Y claro que tiene todo el respaldo de todas estas marionetas de comunicación, como Jorge Naredo, como El Chapucero, como Vicente Serrano, como Poncho Gutiérrez, como el Cayo de Hacha, Freddy, Guille, que lo que hacen es tuitear, porque solamente lo hacen en Twitter, pendejadas, ¿no? Para hacer creer que estamos teniendo, pero que utilizan frases sin sentido, o sea, emiten un tweet donde dicen una cosa, una idea, ¿no? Hoy el presidente compró a Iberdrola, el presidente, o sea, no México, no la CFE, no el patronato, el presidente compró a Iberdrola 13 plantas. eh, Punto y aparte. Luego dicen otra pendejada que no tiene nada que ver con eso. Es decir, aparentemente está relacionado, pero la realidad es que tienen una desconexión completa y que semióticamente te hace creer otra cosa. No sé, llevamos a cabo una nueva nacionalización de la energía eléctrica, punto y aparte, y en otro párrafo ponen, por fin tenemos soberanía energética, ¿no? O sea, ninguna de las tres ideas que están puestas ahí son ni conectadas, ni son, cierto decir, por aisladas tienen cada una su falacia, lo voy a decir así, porque no es que sean verdades absolutas ni mentiras absolutas, pues son simplemente falacias, es decir, es una verdad diagonal mentira a medias, que está mal planteada, por supuesto, y que lo tienen puesto, pero que a la hora de ponerlas juntas están generando un discurso de adoctrinamiento, ¿no? Y esto es lo que han estado haciendo estos individuos con el asunto del aeropuerto. Yo me acuerdo hace pues más o menos un año, porque fue tantito después, este señor, Naredo, Jorge Naredo, que es un completo idiota al momento de escribir y de poner las cosas y que yo no sé cómo hace para tragarse tantas palabras, a lo mejor por eso está tan botijón el güey, ¿no? Tan lonjudo, por tantas cosas que tiene que tragar. Hace un tuit donde dice, y perdón que salga, pero es nomás para comentar estas partes porque es importante con lo que estás comentando. Más de 300 empresas internacionales están peleando por ocupar un local en el AIFA, ¿no? En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero la oposición está diciendo que el aeropuerto va a estar vacío. Ya verán lo que va a pasar, ¿no? Hoy ya tenemos un año y un mes de que se inauguró el AIFA y pues pudimos ver las imágenes que está completamente vacío, no tiene vuelos, ni siquiera el presidente, ni estos individuos arrastrados que están recibiendo ahora un chayote por parte del gobierno para que estén diciendo pendejadas a favor de él, ni siquiera ellos lo usan ni son capaces de utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, bueno, de entrada seguramente ni viajan los señores, pero segundo, pues porque no hay vuelos, ¿no? Ni tienen forma de llegar al aeropuerto. Pero sí se llenó la boca de decir estas cosas. Y ya, digo, seguramente habrá oportunidad en otro programa de analizar las otras tonterías que dice Vicente Serrano y que dice el Chapucero y Freddy y Guille y todos los demás, que son muy simpáticos con las cosas que dicen idiotas, ¿no? Y claro, el idiota mayor es Pigmenio Ibarra, que todos los días hace esto y que utiliza esto como, son como sicarios, como se llegan y balacean tonterías, ¿no? Te las ponen ahí y la gente automáticamente se va con la finta Sí, de que no, sí, el presidente, pero no reflexiona porque son de estas cosas que te generan mucha acción, ¿no? Mucho escozor, te emocionan, pero te generan nula atención y nula retención. Y entonces no te quedas con nada. Pero nada, absolutamente nada de lo que han escrito en los últimos 2 años, ninguno de ellos, ni ha trascendido ni se ha mantenido y se han tenido que tragar todos, absolutamente todos han tenido que tragar todos los tweets que están diciendo, ¿no? Por la cantidad de cosas que dicen. Y eso es lo que respalda las acciones del presidente. Entonces él puede decir,
voy a nacionalizar la energía, la industria eléctrica en nuestro país y hace un comentario. La mayor muestra de que no fue una nacionalización y de que el negocio no salió bien es que antier Iberdrola anuncia que Es todo este correcto. dinero que se lleva lo está invirtiendo en Brasil y Lula lo está recibiendo a manos llenas. Pero entonces, ¿dónde está la congruencia, Juan José, de estos ataques que mencionabas hace ratito, en los que el presidente atacó, denostó y enterró, ¿no?, la credibilidad y la honorabilidad de una empresa española como Iberdrola, diciendo que era una empresa corrupta, que nos estaba saqueando, que estaba apoderándose, que no sé qué? Y el 5 de abril que hizo la operación, estaba abrazando al señor y agradeciéndole porque le estaba dejando las 13 plantas mediante el pago de una módica cantidad exorbitante, ¿no?, que no es de México, la está pagando Hacienda para que se quede en la empresa privada. Entonces, Y que no va a producir, y que no va a producir más de lo que ya producía. exacto, no vamos a producir absolutamente un kilowatt más, absolutamente, es decir, vamos a seguir produciendo más, pero ya nos costó ahorita los 6.500 millones, ya nos costó a nosotros. Eso Pero, se tiene que recuperar al fondo de Hacienda, que según los datos que la misma presidencia tiene publicados en la página de presidencia gov.mx, es que en el mes de diciembre solamente teníamos 3.000 millones. Los así otros es. 3.500, dice el presidente de una manera muy hábil, otra vez, y apoyado por todos estos babosos, que está financiado por un fondo de quién sabe qué. Eso significa que va a pedir dinero, es decir, que hay un crédito. Sí, de hecho se llegó a rumorar, Claudio, se llegó a rumorar que le pasó por la mente tomar parte de las Afores. Sí, 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 eso ya lo venían barajando desde hace tiempo y está puesto porque además acuérdate que la iniciativa de ley para poder tomar ese dinero está todavía ahí latente, ¿no? Pero el asunto, la parte importante es que eh, pues ese dinero tiene que salir forzosamente de un crédito del cual hay que tener que pagar intereses, es decir, hay que recuperar ese dinero más el costo de operación que ahora que recae en manos de CFE, que ya no tiene la otra empresa. No vamos a producir un solo kilowatt más y por tanto, lo más probable es que no va a haber de otra, vamos a tener que pagar un aumento en la producción de la energía eléctrica, sí o Pues sí. mira, pues para mí, no sé tú qué opinas, pero para mí sí fue un negociazo, pero de Para, Iberdrola, para, porque se deshace del 80% de la inversión que tenía en México. El dinero, que es una buena lana, la va a invertir en Brasil y en Estados Unidos para energías renovables, que es lo que el futuro o inmediato te va a dejar más dinero. Se quita de golpe y tajo los ataques que recibía una y otra vez del López Obrador y pues se lleva embolsada una buena lana que puede hacer con ella lo que quiera. El presidente, me imagino yo, pues que también ha de ganar en su nicho, porque seguramente muchas de las personas que siguen al López Obrador están felices porque ya la energía eléctrica es mexicana también. Ya tenemos el petróleo, ya tenemos la energía eléctrica, este presidente está cumpliendo y estamos en el mejor gobierno de todos los tiempos. El problema es que López Obrador se va a ir. Eso no lo podemos negar, se va porque se va, no sabemos si queda una corcholata o alguien de la oposición, pero todo esto que estamos viendo ahorita, Claudio, por desgracia los mexicanos lo vamos a sufrir en 2, 3 años, en donde no sabemos el cagadero que está dejando este amigo, ¿no? a ver, Juanjo, de aquí al 1 de octubre de 2024, ¿cuánto falta exactamente? Estamos en abril a mediados, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son 6 meses, un año y medio, Juanjo. Eh,
como ocurrió en 1994 con el cambio de sexenio de Salinas de Gortari a Cedillo, cuando se va, la nueva administración recibe las cosas puestas con alfileres y el mínimo movimiento hace que todo se desplome. Así Entonces, es. perdón que eche por debajo tu predicción de tiempo, De 3 años. pero no vamos a tardar 2 o 3 años, juego. Yo le pongo un año, 8 meses, es decir, 2 meses después del cambio de gobierno. No importa que se trate de una, em, ¿cómo se llama? Cuando que continúe la cuarta transformación, es decir, que gana Sucesión, una sucesión, pues sí, sucesión una de continuidad. eso, la continuidad, no importa que se trate de un gobierno de continuidad, ¿no? Es decir, que sea de la 4T o que se trate de oposición, que ahí también después para el próximo programa platicamos de eso, porque ya estoy convencido de que la oposición no es lo que López Obrador está diciendo, sino el de la oposición es López Obrador. Pero bueno, después lo analizamos eso. Este, el sistema económico que está en alfiler se va a caer, se la va a caer, no nos vamos a esperar nada. Y entonces vamos a tener un verdadero problema. Si no Sí, es que truena antes, ¿no? Porque sí, es muy probable que ante lo que acabo de comentar hace unos momentos de la crisis internacional entre Taiwán y China, el problema entre Rusia y Ucrania y Rusia-Finlandia, Rusia-OTAN, que es prácticamente lo mismo, y Estados Unidos con ambos, o con todo, más el conflicto que está ahí, vamos a tener problemas mucho más pronto de lo que estamos previendo, probablemente, ¿no? Porque, pues esto está ahí. Y aunado a que, perdón, te voy a decir esto, que va a parecer chisme, pero de verdad se los prometo, viene de fuentes confiabilísimas del interior de Palacio Nacional, que me lo están platicando ahí. Yo me he burlado en este programa, hace mucho que no lo hago de esta forma, pero tú lo sabes, que mi postura es que López Obrador acababa la mañanera y se iba a sentar al sofá con su cobijita y su chocolate a ver Blim, ¿no? Y que de ahí vean sí. novelas y que de ahí empezaba todas las cosas. Bueno, no es broma, Juan José, no era broma, yo me burlaba mucho, pero no es broma. El presidente se la pasa regularmente el resto del día dormido. Su estado de salud es deplorable. Está muy mal. Y lo que se llega a escuchar en Palacio Nacional cuando no está dormido son gritos y regaños muy fuertes, pero muy fuertes a los colaboradores, pero la constante es que cuidadito y dejan que algo se caiga, porque si se va él, o sea, se va él significa si caigo yo, me los voy a llevar entre las patas a todos ustedes. Entonces, cuidadito y dejan que me pase algo. Y tiene 7 carpetas de investigación por la DEA, tanto el presidente como sus 2 hijos principalmente, es decir, Andrés Manuel y José Ramón, de la DEA que están investigando cuestiones de nexos con el narcotráfico, de negocios, de cuentas bancarias y de todo, y el señor ya no puede. Entonces, ¿por qué es que lo vemos tan activo, tan sonriente, tan sagaz y bueno, sagaz ya no tanto, porque ahora ya cada vez está cometiendo más torpezas y se le Sí, anda mucho más fuerte en las mañaneras y en las giras y todo? Pues porque trae una cantidad importante de dosis que le permite estar así. De que, bueno, ustedes sabrán, imagínense qué sustancia es la que hace que lo puedan tener así. El resto del tiempo no lo pueden mantener despierto ni de pie porque se nos va. Entonces, ya es insostenible la situación, de verdad, o sea, es grave y de verdad no es chisme, no son especulaciones, no son nada, es gente que está ligada y que tiene información médica y que está atendiendo esta cuestión médica porque ya son asuntos que tienen que ver con emergencia, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que atender, pues, ¿no? pues sí, y yo creo que ese tipo de situaciones, Claudio, para conectar el punto y cerrar estos temas, ahí es donde te das cuenta por qué este presidente se le ocurre enviar una carta de ese nivel, con esas características, por qué nos quiere vender que está nacionalizando algo cuando en realidad
lo está comprando también, déjame decirte que analistas en cuestiones de temas energéticos dicen que lo que está dando el gobierno no lo valen las plantas que está comprando. Además. Pero en fin, el punto aquí, Claudio, es de que yo voy a insistir en lo que he dicho en los últimos tres programas. Yo ya veo a un presidente desesperado, o sea, desesperado Está muy desesperado. porque la situación en el país, yo creo que él no se la imaginó a 4 años de su gobierno que estuviera con estas características. O sea, la inseguridad ya se rompió récords de homicidios dolosos, ya de todos los registros habidos en los gobiernos anteriores. La economía, ahí sí te doy la razón también, normalmente te la doy en todo, pero la economía pende de un hilo. O sea, normalmente nosotros nos referimos a que la economía está bien tomando como referencia el dólar, cuando está comprobado que esto no es una referencia que debamos de tomar en cuenta. Lo Claro. que debemos de tomar en cuenta es los índices internacionales y en este caso está a punto de que la economía de Estados Unidos entre en recesión y eso para nosotros sí sería dolorosísimo porque nosotros, ahora sí que utilizando palabras de Alfredo Jalife, queramos o no, tenemos un matrimonio guadalupano, así lo dice él. Sí, O así lo. sea, más cerrado no puede haber, que no puede haber divorcio ni nada, con Estados Unidos, porque dependemos totalmente de ellos. Entonces, eh, Estados Unidos está utilizando una estrategia muy, para mí, pues muy inteligente. También Súper muchas inteligente. personas que son ambloístas dicen, oye, pero a ver, se supone que debemos de ser patrióticos, ¿no? Y defender este gobierno. No, yo digo, bueno, tenemos que tener criterio propio y No. saber qué hace bien y qué hace mal este gobierno. Pa- Yo creo que Estados Unidos le está guardando sus cuentas a López Obrador y al final, dependiendo cómo se torne la situación, yo creo que van a empezar a hacerlas funcionar en unos 6 meses, Claudio, que es cuando se empieza a vislumbrar cómo va a estar el terreno político. Y Sí, por último, perdóname nada más con esto, Juanjo, rapidísimo, antes de sí, sí, que sí, Eduardo, y no se te vaya la idea, por favor. El, históricamente, yo a eso me refería con el asunto agresivo. Históricamente, cuando Estados Unidos sube sus tasas de interés en la Reserva Federal, después de la quinta vez que lo hace, es cuando caen en recesión, ¿no? Es decir, ha pasado en múltiples ocasiones. Pasó en los años 50, pasó en los años 70, pasó en los años 90, pasó en el 2009. O sea, es algo que hace constante y cae en una recesión que además hace que se arrastre a todos. Ahorita en abril va a ser la quinta vez en los últimos 6 meses que aumenta en 25 puntos la tasa de interés sí, de Estados Unidos. Entonces, eso significa que viene perfectamente, y a eso es a lo que me refería. La estrategia que está utilizando Estados Unidos para controlar su inflación y su recesión, que les ha funcionado, pero es muy agresiva, es aumentar en 25 puntos base la tasa de interés. Pero esta así es es, la quinta vez que lo hace, pero no es la quinta que lo hace en 25. Es decir, creo que de estos ha habido dos, si no me equivoco, tres. No, esta sería la tercera, que la propuesta es que lo suban en 50 puntos, no en 25. Entonces, hay que tener cuidado porque esto ya estamos hablando de casi 2% más de lo que ya teníamos. Es decir, que lo pueda aumentar hasta un 11-12%, ¿no? En menos de 6 meses es extremadamente alto. Y sí, eso, por supuesto, hay un arrastre. Si nosotros lo estamos conteniendo por diversas situaciones, no significa que esté bien, ¿no? no. Y los problemas ya se empiezan a notar. Y perdón, ahorita yo continúo con ese asunto, te dejo para que termines la idea que estabas diciendo. No, no, no. Básicamente yo quería cerrar el tema porque Ujú. por cuestión de espacio y de tiempo, este programa lo dedicamos a lo que es la diplomacia internacional o lo que conlleva a las decisiones a futuro en el exterior. Pero en el siguiente espacio yo propondría, Claudio, que lo dejamos ahorita en el tintero, hay un montón de temas nacionales que sí también están sucediendo y que es donde creo que nos querían distraer, pero no pudieron.
como el caso del Trife, como la ley de que ya se redujo la edad para ser diputado de 18 a 25 años, como las declaraciones del padre Solalinde, como el seguimiento al Instituto Nacional de Migración. Cuando tú juntas todo eso, Claudio, y es donde quería yo cerrar, es cuando tú te das cuenta que eso ya se le salió de las manos a López Obrador Se y le que está es cuando se siente más vulnerable y entonces es cuando empieza a querer desviar la atención en temas como la carta o la nacionalización. Mira, sí, sí, pero no. Y déjame que, perdón, que parezca que te estoy contradiciendo, pero no, no es así. El asunto es que esto de la carta apareció afortunadamente antes de que explotara todo esto que estás diciendo. Es decir, Así es, él creía que se iba a controlar, pero la realidad es que no, porque fue una bola de nieve y estaba tan grande que le terminó explotando después de que intentó hacer el distractor y que no lo logró. sí, Y además que el distractor le salió, como dicen vulgarmente, el tiro por la culata, porque se le fue de banda y desató otro problema a nivel internacional con China y con Estados Unidos que no debía de haber desatado y finalmente se le salió todo esto que estábamos comentando, ¿no? Lo del trife como un comentario que afortunadamente, aunque no lo terminemos hoy, se va a quedar pendiente porque ahorita está congelado. es Afortunadamente, correcto. ayer se congeló, pero para que nuestros amigos sepan, es que incluso el PRI y el PAN que estaban alegando que el INE no se toca y el tribunal es parte del INE, finalmente, lo querían tocar y le querían quitar Así es. atribuciones. Pero afortunadamente el día de antier no lo lograron, no lo consiguieron y se fue a la congeladora un rato. Por lo menos unas 3 semanas va a estar congelado. Entonces, digamos que medio respiramos un poquito, pero lo tenemos que tocar, ¿no? Forzosamente. Lo de los Y migrantes, ¿sí? no, y ahí la importancia, Claudio, de las redes sociales, Sí. porque antes nosotros como ciudadanos no teníamos conocimiento de este tipo de situaciones. Ahora con las redes sociales y con lo unido ya que está el periodismo, los analistas, en cuestión de las redes, nos enteramos de esta situación y llama mucho la atención que los líderes de los partidos primero se sumaron al movimiento original ciudadano de que el INE Ajá. no se toca, pero después, cuando son, ya lo explicaremos, para conveniencia de ellos, por circunstancias propias de cada partido, entonces sí se toca. Pero como hubo la manifestación masiva del ciudadano, decir, a ver, espérame, ¿cómo es posible que esto? Hicimos, porque ahí me incluyo, y nos deberíamos de incluir todos los ciudadanos, que se retractaran y que la mejor forma de no quedar mal ningún partido político era dejar eso para un diálogo posterior. Sí, y lo conseguimos otra vez mediante las redes en 2 días, porque Así es, de así domingo a es. lunes. Entonces, esto es muy importante para que lo podamos seguir llevando a cabo. Y lo de migración, por supuesto, que es algo que va a continuar. El día de ayer se giró una orden de aprehensión contra Francisco Garduño para Sí, que, pues obviamente, se lleve a cabo las investigaciones en, pues digamos que cercano a la justicia para que pueda sacar, lo cual, pues es un golpe durísimo a López Obrador, porque sí, Francisco Garduño es una de las personas que son más cercanas y que más le garantizaban la obtención de votos a López Obrador desde sí. tiempos en los que se encontraba en el PRI. Es decir, esto ya son tiempos arcaicos, cuando los dos tenían Sí. pelo y el pelo era oscuro. Sí, 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 Entonces, sí, sí. hay que considerar que si de verdad prospera esta investigación y se le fincan responsabilidades, que por supuesto debe de ser, López Obrador se está quedando sin las armas que tenía para poder controlar todo esto y pues esto está poniendo en peligro pues a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, pero incluso a esto que yo sigo insistiendo porque estoy seguro que en algún punto lo va a sacar, a la posible candidatura de Andy, pues la está poniendo en riesgo porque se le están cayendo todos los operadores que le estaban respaldando y sobre Así es. lo que puede estar sacando de financiamiento para ello, ¿no? Y una de las cosas que le está jugando
muy mal, ¿no? Y yo nada más para cerrar esto, Juanjo, a reserva de que quieras Sí. comentar algo, pero No, 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 no. de esto que tenemos ahorita en últimos días, pues bueno, el, el, el martes se avisa primero que hay una suspensión porque como hay un recorte presupuestal y no hay dinero, se va Sí. a quitar becas, las becas de manutención, Sí. mediante fondos que vienen, por supuesto, de la federación, del gobierno, no se le van a poder dar a los alumnos que están en educación superior. Es decir, un gran número, si no me equivoco, cerca de 50,000 becas que se dan en la UNAM y un número, pues Son 120,000 entre la UNAM y la UAM. esa, la UAM y el Poli que tenían entre todos suman 120,000, pero Sí. 50,000 son de la, nada más de la UNAM. Sí. Y se le quitan, ¿no? No hay, ya no vamos a dar. Pero 2 horas después, anuncia la jefa de gobierno que va a haber un concierto gratuito en el Zócalo de Rosalía que cobra 14 millones de pesos por evento, ¿no? Que es lo que costaría. Y claro que están negando que se le vaya a pagar. Pero entonces, ¿quién lo va a pagar? Rosalía no está donando esto, no tiene ningún beneficio de donar este concierto en México porque no hay, pues ella no genera impuestos en nuestro país como para que se le puedan condonar 14 millones de pesos y tiene que pagar técnicos, tiene que pagar sonido, tiene que pagar equipo, tiene que pagar transporte, tiene que pagar hospedaje, tiene que pagar un montón de cosas de un equipo de más o menos 115 personas. Entonces, y claro que está ahí, las páginas y todo lo que gracias a la transparencia tenemos, ¿no? Que ese es otro asunto del INAI, habrá que hablar porque ahorita se encuentra desarticulado finalmente. Sí, Dice que el costo de este concierto sería de 14 millones de pesos. así es. Ese dinero, casualmente, es el que cubre las 50,000 becas de la UNAM, solo las de la UNAM, ¿no? Entonces, claro que, pues sí, estamos en pre-campaña, le haría caer muy bien a Claudia Sheinbaum que tengamos este conciertazo. A mí, yo te voy a decir particularmente, yo creo que esta cantante Rosalía es maravillosa, me encanta las bulerías y todo lo que cantaba su obra, siempre me ha gustado mucho, pero por lo menos de mi parte sería incongruente asistir a un concierto que lo que Sí. está haciendo es retirar recursos que son vitales para, pues para otras cosas, pero empezando por el abastecimiento de medicamentos, pues por supuesto para las becas, para un montón de cosas. Cuando el gobierno está diciendo que estamos en austeridad, que hay un recorte de presupuesto y todo, pero lo están ocupando para actividades que finalmente tienen objetivos electorales, no está bien, ¿no? Y aquí, Sí. y lo denuncio públicamente porque no me parece que sea correcto. Y no estoy en contra del espectáculo, no estoy en contra del artista, no estoy en contra de que en el Zócalo haya este tipo de eventos. Solamente creo que el momento y la forma en la que lo están haciendo, además de que está mal, lo hacen con toda la intención de querernos ver la cara de pendejos, Es correcto. ¿no? No, pues, ¿qué te puedo decir yo, Claudio? La verdad es que mm, ahí es donde te das cuenta que no es sarcasmo, ¿eh? Es simplemente recurriendo a las frases del presidente, que por desgracia en este gobierno, sí los que están sufriendo son primero los pobres, Ujú. porque esas becas son para personas de pobreza o pobreza extrema, Sí, que las tienen asignadas esas instituciones. Ahora, lo valioso de esto, cabe mencionar, es que la UNAM también el día de hoy y la UAM, por lo menos ellos dos, emitieron cartas donde dijeron, nosotros no podemos dejar desamparados a esas personas y nosotros vamos a asumir esas becas, pero está el antecedente de que este gobierno ya dejó de apoyar a esas personas. sí, Y pues total. bueno, Claudio, ¿qué te puedo decir? En el siguiente espacio, ¿qué te parece si platicamos solo lo que dejamos en el tintero, amigo? Me parece muy bien, más lo que se junta, amigo, porque me temo que seguirá viendo cosas, ¿no? A ver qué Sí, pasa en estos días. así es, pues de antemano, pues agradecemos a todos los que nos acompañan en este espacio, como siempre. Ya Claudio en las redes sociales ya nos tiene más cercano a ustedes en YouTube, Spotify y otras plataformas. Como siempre, agradecemos sus likes, sus aportaciones, sus comentarios. Y pues esto lo hacemos con muchísimo gusto y esperemos que estemos en,
en lo que sigue, Claudio, para saber quién va a ser el próximo presidente. Sí es, Juanjo, ya no falta mucho para saberlo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, gracias por todos sus comentarios, por los likes, por todo, por preguntar, por participar, por criticar, por supuesto, y por las recomendaciones que siempre nos hacen. Muchísimas gracias. Pues esperemos que nos podamos ver la próxima semana, si Dios quiere. Reciban un abrazo en donde quiera que se encuentren y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo.